Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 21 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Pendejearla. Xóchitl Gálvez llegó a pie al Senado, acompañada de un grupo de 4 o 5 mujeres y sin escoltas. Eran aproximadamente las 2 de la tarde. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio Opositor tuvo que caminar porque la zona estaba bloqueada por manifestantes de la CENTE y policías que impedían el paso hacia Reforma e Insurgentes. Cuando nos vio, regresó a saludarnos mientras hacíamos fila para entrar al estacionamiento del recinto legislativo. ¿Cómo le hiciste para llegar en coche?, preguntó sorprendida, antes de ingresar al recinto legislativo, en efervescencia por la presencia de Claudia Sheinbaum. La senadora hidalguense venía de la Cámara de Diputados. Acababa de admitir que la pendejeó al hacer referencias bibliográficas sin citar al autor en el informe escrito correspondiente a su titulación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Dijo textual: la mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales. Un tema es la política pública del gobierno federal en materia ambiental, y pues sí, la pendejé porque debí haber puesto de dónde era la verdad. Ya para esos momentos, su declaración era un escándalo. Xóchitl le puso el balón y lo patearon. El asunto se hizo viral. A las 9 de la noche llevaba 127,000 posts en X, antes Twitter, el 80% negativos. Los morenos claudistas, que se quedaron calladitos con las acusaciones de plagio a la ministra Yasmín Esquivel, hoy vociferan y hablan de falta de integridad y honestidad académica. La UNAM ya tomó nota. El rector Enrique Graue le pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, turnar el asunto, tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis correspondiente. Dentro del recinto parlamentario se encontraba Claudia Sheinbaum, su futura adversaria en la elección presidencial, reunida con la incompleta bancada de Morena, los senadores del Verde y el PT y con Mario Delgado, presidente del Guinda. Excepcionalmente, la sesión en pleno se irrumpió para que los senadores de la coalición oficialista pudieran asistir al encuentro con Sheinbaum. Juntos celebraron la unidad en ausencia de la mayoría de sus pares marcelistas, que no fueron al cónclave con la coordinadora de la defensa de la 4T. Solo pasaron lista 2 de los 9 que abiertamente apoyaron al ex canciller, Rafael Espino y Cecilia Sánchez. Los demás siguen en espera de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena se pronuncie sobre la impugnación que interpuso Marcelo Ebrard por las irregularidades en el proceso interno que culminaron con la entrega del bastón de mando de Morena a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. El ex canciller quiere lo imposible: que se reponga el proceso, verbigracia, que se desconozca el triunfo de Sheinbaum. Terminado el cónclave, Claudia ofreció una desabrida conferencia de prensa limitada a un mensaje y 4 preguntas que fueron agrupadas para diluir las respuestas. En su intervención inicial, la coordinadora de la defensa de la 4T dijo: estamos muy unidos, todos los dirigentes de este movimiento. Y al decir los dirigentes, me refiero a los gobernadores y gobernadoras de nuestro movimiento. Ya somos 23 con la maestra Delfina Gómez,
que ya está en funciones. Pero también a presidentas y presidentes municipales, regidores y regidoras. Estamos unidos con los diputados de todas las fracciones, con los senadores, con las senadoras. La primer pregunta fue de Andrea Becerril de la Jornada. Quería saber si ya hay un acercamiento con Marcelo, pero también le pidió su opinión sobre el plagio de la tesis de Xóchitl. Respondió: hay unidad en Morena porque nosotros no le cerramos la puerta a nadie. La unidad está dada y nosotros seguimos caminando. Aclaró, eso sí, que en los estatutos de Morena están prohibidas las corrientes en alusión a la Asociación Civil Caminos de México que el ex canciller acaba de formar con morenistas, verdes y petistas. Con desdén habló de lo segundo. Yo lo pondría de esta manera. Al frente opositor ni siquiera debemos llamarle Frente Amplio Opositor. Se llama Frente Amplio por México. Son el PRI, el PAN y un pedacito del PRD. No es nada más que el pasado. Es el pasado de privilegios, el pasado de corrupción, el pasado de la mentira, de la simulación, de la desigualdad, de la discriminación, de la corrupción. Pronóstico: por eso del otro lado van a seguir apareciendo más cosas seguramente porque ellos representan ese pasado al que el pueblo de México ya no quiere regresar. Nosotros representamos la esperanza. El autoengaño, pues. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. La ruta ya no es clara. Apenas se confirmó ayer que la ruta no es clara, pues la alcaldesa de Iztapalapa no será la candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Empezaron a sonar los tambores de guerra al interior del partido. En lo que era un strike cantado, Omar Hamid García Harfuch se destapó oficialmente como aspirante a gobernar la capital en 2024, lo que redoblará el fuego amigo en su contra, pues no todos están de acuerdo. Se habla de que los duros buscarán aprovechar que la próxima semana se cumple un aniversario más de Ayotzinapa y unos días después otro del 2 de octubre para atacar. Y es que si bien es cierto que algunos legisladores lo acompañaron en su destape, hay que tomar nota de las ausencias, que dicen más de cómo se vive el proceso interno en el partido oficial. Apenas el martes, Mario Delgado difundió las reglas para quienes deseen contender por el cargo y destacó que se deben evitar pintas, espectaculares y actos masivos con acarreados. Hasta parece que el mensaje iba dedicado a Clara Brugada, quien fue la primera en levantar la mano para la contienda y tiene la ciudad plagada de propaganda, además de hacer actos masivos en algunas alcaldías. A quien más beneficia la prohibición de actos masivos es precisamente a García Harfuch, quien no trae base territorial y debe cuidarse de salir, después de que en junio de 2020 sufriera un atentado por parte del crimen organizado donde murieron 2 de sus escoltas. Por eso, su destape se dio en un hotel cercano al aeropuerto de la Ciudad de México, con salidas y entradas a vías rápidas, donde se pudo establecer un importante operativo de seguridad. Esto no es criticable, sino entendible, por las amenazas que pesan sobre él. Sin embargo, el principal reto es el político, pues su destape golpea directamente a Brugada, quien había hecho alianza con Martí Batres y la fiscal Ernestina Godoy para pelear la ciudad. Nadie duda que en Morena, como acostumbra el oficialismo, se irán a la cargada por Omar Hamid, pues la percepción de que Claudia Sheinbaum siempre fue la favorita del presidente se repite ahora con el ex jefe policíaco, a quien se percibe como el gallo de Sheinbaum. El tema es que pedirán las tribus morenistas, que según están prohibidas en estos estatutos, para dejar el camino libre. Ahí se estirará la liga, pues aún falta definir alcaldías, curules y posiciones en el futuro gobierno.
porque en la 4T ya se sienten ganadores, a pesar de que todavía no saben a quién les va a poner la oposición enfrente. Cierto que Omar Hamid es un rockstar, un auténtico imán para las mujeres, pero su discurso de continuidad a la 4T y del plegarse tanto a Sheinbaum y al presidente pueden alejarlo de la clase media donde de por sí Morena no más no transita. Centavitos. Luego de visitar ayer al presidente Cuauhtémoc Blanco, dijo que siempre no serán requeridos sus servicios como candidato al gobierno capitalino. Y aseguró que él estará donde sirva al movimiento. Su decisión coincide con el fallo de la Corte de reconocer fuero al fiscal Uriel Carmona, quien quiere meter a la cárcel a Blanco si deja el gobierno. Se ve que el gober anda temeroso, pues se le salió que será candidato a senador por aquello del fuero. Y hablando de temas judiciales, ahora que Ernestina Godoy busca reelegirse como fiscal de la Ciudad de México, su gente ha buscado a diputados locales para asegurar los votos necesarios y dijeron que tenían en la bolsa a la priista Maxta González, quien de plano niega cualquier contacto con ellos. Tres en raya, por Verónica Malo Guzmán, que se publica en El Heraldo de México. La simulación. La simulación campea en redes sociales con las vacunas, con el trato a migrantes. En política se presume de algo para hacerlo exactamente al revés. Un sistema de salud como el Dinamarca, la cero impunidad anunciada por la vía de un pañuelito blanco, no tirar ni un solo árbol, pero arrasar cientos de hectáreas de bosque, y las múltiples impugnaciones de obras que no están terminadas. El Tren Maya, Dos Bocas, el acueducto del Cuchillo 2, simular con fines políticos. Es el caso de Morena y de Movimiento Ciudadano. Antes cabía la duda, ahora está claro. En los hechos juegan y van juntos de la mano, si bien uno y otro insisten en decir que no van pegados. De ahí la simulación. Simulación al hablar de independencia cuando en realidad el emesismo se ve moviendo según las necesidades de un individuo de apellido López Obrador. Y dentro de ese esquema juegan un papel Samuel García y también el mismísimo Marcelo Ebrard, que primero se iba de Morena, que luego no, que luego quién sabe. Y mientras la utilidad del ex canciller para Morena, de cara a la oposición, se desinfla, a la un gobernador de Nuevo León lo infla la 4T. Parte de ello fue una encuesta publicada en Nuevo León y difundida ampliamente en redes, en la cual no cree nadie, pero donde ponen que 90% de los votantes prefieren a Samuel que a Xóchitl Gálvez. Simulación del fosfo, ejecutivo local cuando prometió no dejar inconcluso su periodo como gobernador del Regio Estado. Ya arreciaba sus ataques contra Jaime Rodríguez el Bronco. Simular en la inauguración del acueducto del Cuchillo 2 al lado de López Obrador. Maromas y falacias para explicar el recorrido y niveles del virtual líquido. Una foto del recuerdo de la promesa cumplida que tendrá utilidad en un futuro cercano, mas no todavía. Una simulación entre Morena y el gobierno mesista de García que va más allá de los temas electorales, pues incide en la gestión pública. En ¿Quién es quién en las mentiras de la mañanera de Palacio? Al acusar a los diarios que señalaron la citada simulación sobre el sistema hidráulico diciendo que es mentira su nota. Total, que mientras en su conferencia de prensa se niega lo publicado por el diario Reforma, el presidente López Obrador dijo ayer que el agua llegará a Monterrey en estos días. Traducción: el agua no ha llegado porque el ducto aún no está listo. La misma Elizabeth Vilchis evidencia la simulación al decir que existe un avance de 87.7% de la obra, mismo que permitió poner en funcionamiento la operación. ¿Qué operación? Si el agua sigue sin llegar.
¿Y para qué terminar el 12% restante si el sistema ya funciona? La simulación de MC y Morena sigue el cartabón. Un Tren Maya que solo transportó al presidente y su comitiva. Una refinería que no refina. Un aeropuerto con capacidad instalada sin utilizar. Una Guardia Nacional que no protege a la ciudadanía. Una transformación que es destrucción. La simulación de Movimiento Ciudadano y de Morena es simular una separación para actuar en conjunto de acuerdo con las necesidades políticas de Palacio Nacional, las cuales mañana podrían ser otras. Postdata. Ni las cifras alegres del combate a la pobreza de AMLO y su cuarta transformación se explican si una, ahora se sabe, gran simulación. ¿Qué tiene que decir el gobierno federal y el Coneval al respecto? Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez, que se publica en El Heraldo de México. Crónica de un desayuno con Ebrard y Mier. A Nacho Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le leyeron la cartilla a los legisladores que todavía resisten con Marcelo Ebrard para que dejen de amedrentarlos, con que los van a castigar quitándoles de las comisiones, uso de tribuna y derecho a presentar iniciativas. Él, también aspirante al gobierno de Puebla, estuvo en el banquillo de los acusados en una casona de la Colonia del Valle, donde con motivo de un desayuno también se le apareció Ebrard, su ex coordinador regional en las elecciones de 2018. Son 35 diputados de Morena, PT y Partido Verde, que no se han bajado del barco, que espera agotar las acciones contra el proceso interno en el que resultó ganadora Claudia Sheinbaum como representante de la 4T y que le da el pase directo a la candidatura. Cuentan los asistentes y coinciden las versiones de que fue una reunión muy pacífica y diplomática, pero las palabras también suelen ser balas de paz. El diputado Carol Altamirano puso el puño en la mesa y con voz modulada dijo que están a favor del presidente AMLO pero inconformes con el proceso partidista. Le dijeron que la misma historia se la pueden aplicar a él en Puebla, que mejor vaya entendiendo que son una nueva corriente de la que Mier va a necesitar para las iniciativas que vienen y para sacar el paquete presupuestal 2024. Así de pacífico fue el desayuno, que ellos no tenían nada contra él, al grado tal que sostenían su apoyo como coordinador. ¿O cómo ves, Nacho?, preguntaron. Aprobado en lo general y en lo particular, contestó. La respuesta desactivó cualquier ánimo de confrontación. Supo salir bien librado al estar contra las cuerdas. Marcelo, agregó Mier, para no dejar dudas, es importante para la 4T, y ojalá se quede. Pero mientras eso ocurre, Nacho, nosotros somos tus diputados, vamos a trabajar juntos, nada de que quitan comisiones, no nos dejen hablar y atoran nuestras iniciativas. Provecho, se dijeron después de desayunar chilaquiles con huevo. Se limpiaron la boca y se levantaron de la mesa para ir a estudiar el presupuesto. Indira Kempis, legisladora de MC, quien con sombrero vaquero también anunció la visita de RBD a la Cámara Alta en diciembre, acusa que ayer fue víctima de una amenaza telefónica para que le baje a su plan de pelear por la candidatura presidencial. ¿A quién le interesa que la legisladora de Nuevo León deje de hacer olas dentro del partido? ¿A los de afuera o a los de casa? No faltaron los malvados que dijeron que ni con todo y que fue tendencia junto con Miguel Ángel Mancera por dar exclusivas del espectáculo, sabían de su existencia en el Senado. Uppercut. La convocatoria de Morena para designar los aspirantes a 9 gobernaturas lleva candados para evitar réplicas de Marcelo Ebrard en las entidades. Quedan prohibidas las acusaciones públicas contra el partido, dirigencia y aspirantes.
Día con Día, por Héctor Aguilar Camín, que se publica en el periódico Milenio. La cruda fiscal de 2025. Muy grande será la fiesta fiscal de 2024. Muy seria puede ser la cruda de 2025. Aquí los expertos coinciden. La fiesta del 24 dejará al país en la orilla de una crisis fiscal, urgido de ingresos y lleno de deudas. Entre ellas, dos innegociables: el aumento de las pensiones y el aumento de los programas sociales. A esto hay que añadir los costos de Pemex, CFE y lo que haya costado y sigan costando las obras emblemáticas: el Tren Maya Dos Bocas y el tren transísmico. Todo con un déficit heredado de 5.4% del PIB, el cual habrá que reducir a un razonable 3% para que los mercados no decidan que México es un riesgo y su deuda soberana una basura. Nada nuevo. Al siguiente año de las elecciones presidenciales, la economía baja, las deudas suben, el peso sufre, los indicadores crujen. Nada nuevo, pero en gran formato. Luego de su fin de fiesta de 2024, ganador o derrotado, morenista u opositor, el gobierno estará en cueros, con la única luz en el horizonte de la inversión del nearshoring, cuyo tiempo de maduración no tiene nada que ver con los tiempos de las crisis fiscales. Necesitan años para volver riqueza e ingresos del gobierno. Véase los retrasos de la inversión Tesla en Nuevo León, que iba a estar lista en 9 meses y ahora se dice que tardará 4 años en producir el primer auto. Es notable el argumento de Hacienda según el cual el déficit de 5.4% de 2024 podrá reducirse fácilmente en 2025 porque se habrá terminado ya las inversiones grandes en infraestructura. Primero está por verse que terminen las obras en 24, como dice Macario Schettino en El Financiero el 13 de septiembre. Pero segundo, para bajar el déficit, el gobierno debe dejar de invertir del todo una vez terminadas las obras de este gobierno. ¿Deberemos hacer pausa de 1 año o 2 en obra pública para regresar el déficit a su nivel manejable? Hacienda es siempre cómplice, en mayor o menor medida, de lo que quiere el presidente. Parece hoy cómplice en gran formato. Está jugando con unas cifras de cuyo potencial ruinoso nadie duda. La duda es solo si el costo será muy alto o directamente catastrófico. Política Zoom, por Ricardo Rafael, que se publica en el periódico Milenio. El ejército miente al presidente. El ejército espiaba a los cabecillas del grupo criminal Guerreros Unidos. Hay evidencia irrefutable de ello. La noche del 26 de septiembre de 2014, el ejército interceptó una llamada telefónica entre un mando policial y uno de los líderes de ese grupo. Hay pruebas documentales para sostener esta afirmación. Tales documentos fueron exhibidos en el último reporte del GIEI y en ellos aparece información relativa a una llamada según la cual hubo un traslado de 17 normalistas a las 10 de la noche el viernes 26 de septiembre de 2014. ¿A dónde fueron trasladados esos estudiantes? ¿Estaban aún vivos? ¿Quiénes participaron en esa operación? ¿Existe una transcripción completa de dicha conversación? ¿Dónde está esa transcripción? ¿Por qué si hay huellas con sello de las Fuerzas Armadas, el mando militar niega la intercepción y la transcripción de la llamada entre el policía y el criminal? ¿Hubo otras comunicaciones interceptadas que no han sido compartidas por el ejército? Ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el ejército estuviera escondiendo información. Sin embargo, por la tarde, con documentos en la mano, los abogados de las familias de los 43
exhibieron papeles para corroborar la mentira. Entonces el presidente tuvo que recular. Pidió a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que consiguieran la transcripción completa de la comunicación en disputa y que también averiguaran si en los archivos militares existe otra información que permitiría dar con el paradero último de los estudiantes. De obtener lo que ayer se exigió al presidente, podría responder la mayoría de las preguntas listadas arriba, entre ellas la más importante: ¿dónde fueron a dar los 43? En ninguna circunstancia es creíble que después de 9 años sigamos sin conocer la respuesta. Dejando a un lado las razones de la complicidad de los mandos castrenses en el ocultamiento de la información, el ejército tiene una obligación histórica: entregar todo aquello que ha sido deliberadamente apartado del ojo de la investigación. Zoom. El ejército mintió al presidente. De eso hay constancia sólida. Queda por saber si López Obrador será capaz de entregar la pieza de verdad secuestrada o si terminará volviéndose cómplice de la falsedad. Historias de reportero, por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Piratería ideológica. Si Peña Nieto se mete en la elección presidencial de 2018 para descarrilar a tu principal rival y allanarte el camino, entonces Peña Nieto no se metió en la elección presidencial y es un demócrata. Si alguien que trabajó para Genaro García Luna es nombrado candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces no hay problema con que haya trabajado para García Luna. Hay problema si lo emplea la Suprema Corte. Si te plagias una tesis entera, copias un libro entero, pues entonces no es plagio, es error de juventud. Plagio, lo que se dice plagio, es copiar 10 párrafos. Si baja la pobreza en la medición del COVID, está bien. Si en la misma medición la pobreza extrema aumentó, entonces está mal la medición, pero solo en esa parte. Si retiran el nivel 1 de seguridad aérea, es una hipocresía porque en tiempos de Calderón y García Luna pasaba todo tipo de actividad criminal en el aeropuerto y tenían el nivel 1. Si te devuelven el nivel 1 y hay balaceras en el aeropuerto al grado de que los pasajeros tienen que ponerse pecho tierra, no pasa nada porque la seguridad aérea tiene que ver con lo que sucede en el cielo, con los aviones, no en la tierra con las terminales. Si los padres de Ayotzinapa reclaman a Peña Nieto que no hay avances en el caso de la desaparición de sus hijos, entonces no hay avances en el caso y reina la impunidad. Si los padres de Ayotzinapa reclaman a López Obrador que no hay avances en el caso de la desaparición de sus hijos, no es cierto, porque sí hay avances. Si Fox de presidente habla maravillas de Felipe Calderón y ataca a AMLO, es fraude electoral porque se está metiendo en las elecciones. Si AMLO habla maravillas de Claudia Sheinbaum y ataca a Xóchitl Gálvez, es ejercer su libertad de expresión y no se está metiendo en las elecciones. Si alguien nació en una comunidad indígena de Hidalgo, pero es de oposición, no es realmente indígena. Más indígena es el que recibió un bastón de mando de los pueblos originarios y sin pedirles autorización se lo dio a alguien más generando su enojo. Si hay 27,000 asesinatos al año, el país es un baño de sangre por culpa de Calderón. Si hay 36,000 asesinatos al año, estamos combatiendo las causas de la inseguridad. Si hay abasto de 99% de medicamentos, el sistema de salud está colapsado. Y así nos los entregaron. Si pasaste de 3 millones de recetas no surtidas a 24 millones, estamos camino a tener un sistema de salud como en Dinamarca. Estas
son solo algunas de las joyas que nos han regalado el presidente durante sus últimos meses. Pero su apuesta nunca ha sido a ganar la argumentación o permitir que se impongan la lógica o las evidencias. Por eso puede decir todo esto con absoluto desparpajo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 21 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que escuche la audiosíntesis también en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Deezer, entre otras. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente la produce Corporación Comunicativa Ojeda.